Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, pues nos encontramos nuevamente con un gran especialista, un jurista reconocido y respetado, el doctor Ricardo Vázquez Contreras, a quien le agradecemos estos minutos para Contrastando Ideas. Doctor, muy buenas noches. Es importante explicarle a nuestro auditorio la importancia de esta reforma en materia de litio, esa reforma a la ley minera. Este recurso que en el artículo 27 constitucional se considera ya un recurso propio de la tierra, propio de la propiedad nacional, hoy pasa a una nueva figura jurídica. ¿Estaríamos hablando de una estatización o hablando de una regulación del mercado en materia de explotación de este recurso mineral, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado don Julio. Le saludo afectuosamente a usted y a su gentil auditorio. Dice que en teoría los términos constitucionales, como usted bien lo establece en el artículo 27, se establece evidentemente la propiedad de la nación sobre todos los minerales que se encuentren en ella. Sin embargo, se acaba de dar el día lunes precisamente la votación respecto a la supuesta estatización, que en realidad se está utilizando el término de utilidad pública. Esta utilidad pública podría ser lo que muchos conocen como nacionalización. ¿Pero a qué se refieren exactamente? Fíjese usted, doctor Julio, que en México más del 50% de nuestro territorio se encuentra concesionado a mineras principalmente extranjeras, canadienses, americanas y británicas. Es decir, seguimos siendo víctimas del saqueo desde hace ya más de 500 años, desde que fuimos conquistados, y ahora el nuevo saqueo es a través de las concesiones, en la cual las explotadoras, que son las mineras, llevan a cabo todas las explotaciones pagando menos del 1% o el 1.5% de impuestos sobre todo lo que se llevan del país. Es decir, esta circunstancia es buena para el Estado mexicano. Doctor, en redes sociales se ha generado polémica, debate, incluso en medios de comunicación convencionales, sobre los argumentos vertidos del titular del Ejecutivo sobre estas empresas mineras que hoy ostentan concesiones que podrían incluso exigir indemnizaciones y que sería un tsunami de amparos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Evidentemente el gobierno mexicano tiene en primer lugar la oportunidad de o estatizar o nacionalizar los recursos minerales que tiene a su cargo, y evidentemente pues tiene que pagar por estas circunstancias. Lo que se tiene que valorar es si lo que vamos a pagar vía juicios, vía indemnización a todas las empresas mineras, vale la pena sobre el tema principal que es el litio, y al parecer creo que vale la pena. Doctor, este recurso mineral, esta ley, esta reforma a la ley secundaria, la ley minera, ¿podría ser objeto incluso de amparos, podría ser incluso objeto de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia? Por supuesto, pero aquí utilizamos un término que es el de soberanía. La soberanía de un país precisamente reside en que los bienes que se encuentran dentro del territorio nacional sean para beneficio utilidad pública no solo del Estado, sino de todos sus habitantes. Entonces, considero que no va a salirle tan caro al presidente como se dice. ¿Habrá la infraestructura, los recursos tecnológicos, la capacidad de explotación, de aprovechamiento de este recurso mineral que se considera el oro blanco, el nuevo oro blanco del siglo XXI? Fíjese que esto también es una falacia. Muchos argumentan que como ya se estatizó o se nacionalizó el litio, entonces no van a venir empresas extranjeras a invertir. Realmente es que no vienen a invertir, vienen a explotar. Si dijeran
que dejan el ISR más el IVA correspondiente y dejaran el IEPS y dejaran el 40-50% en vía contribuciones de todo lo que se llevan, pues entonces estaríamos diciendo que estaría cómodo y adecuado, pero solo vienen a explotar y dejan menos del 1% de impuestos. Estamos de regreso platicando con el doctor Ricardo Vázquez Contreras, un reconocido abogado litigante, postulante, jurista, doctrinólogo. Doctor, vale la pena analizar otra postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación a esta iniciativa de reforma constitucional que, bueno, pues tal parece que no salió como él lo esperaba el pasado fin de semana. ¿Son realmente traidores a la patria aquellos legisladores que no votaban a favor de esta reforma, doctor? Fíjese usted que esto es un caso inédito. Es la primera vez que a un presidente de los Estados Unidos mexicanos se le niega una modificación constitucional desde el año 1917 a la fecha. Sin embargo, no creo que el presidente no lo haya sabido, no creo que no supiera que no iba a tener más de los 50 votos que necesitaba de la oposición. ¿Qué es entonces lo que tenemos en mente? En mente lo que tenemos, en primer lugar, es que fue político lo que hizo para poder echarle la culpa al bloque opositor de que no se pudo llevar a cabo esta importante reforma constitucional por culpa de ellos. Ahí está un tema fundamental que nos aclara el doctor Ricardo Vázquez Contreras para todo el auditorio de Contrastando Ideas. Vamos a un pequeño corte comercial, no le cambie, regresamos, seguimos analizando las consecuencias, los efectos jurídicos, el impacto económico y las consecuencias políticas y electorales de estas importantes reformas a nuestro marco jurídico constitucional. No le cambie, seguimos Contrastando Ideas. Acompáñenos. Amigos, estamos de regreso en esta interesante entrevista con el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Y bueno, pues hay un importante número de seguidores en redes sociales que nos están preguntando cuál es la opinión del doctor Ricardo en relación a esta futura reforma que presentará el titular del Ejecutivo en materia político-electoral. Ya se ha comentado que podría contener la posibilidad de ser propuestos 20 candidatos por parte del Ejecutivo, 20 por parte del Legislativo, 20 por parte del Poder Judicial para que ocuparan los cargos de consejeros del Instituto Nacional Electoral y ocuparan los cargos de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la disminución del número de diputados plurinominales y, claro, la disminución del presupuesto público a los partidos. ¿Cuál es su opinión, doctor? Es una pregunta más que interesante, estimado doctor. Sin embargo, quiero decirle que esta sería la segunda ocasión que no se le permita al presidente que pase una enmienda constitucional de tal magnitud. En primer lugar, la Constitución es política, lo dice su mismo nombre. En segundo, los políticos viven y se han enquistado en el poder y han hecho del poder político su modo de vida. ¿Por qué digo esto? Porque no van a renunciar a las altas prerrogativas que reciben de recursos anualmente a través de estas figuras de partidos políticos. Es evidente que no lo van a poder realizar o plasmar en la Constitución. En el deber ser, se deberían de quitar absolutamente todos los plurinominales. Pero esto significa que ninguno de los partidos de oposición tendría el actual número de diputados y de senadores.
porque la mayoría del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano son de esta circunstancia de la que se benefician y no van a permitir que eso suceda. Estamos de regreso en esta interesante entrevista con el doctor Ricardo Vázquez Contreras, analizando lo que sería la futura, y digo futura porque no se ha presentado formalmente esta reforma político-electoral ante el Congreso de la Unión. Doctor, platicábamos en el segmento anterior la posibilidad de que sea real, una realidad de que el Ejecutivo Federal proponga 20 candidatos, el Poder Judicial proponga a sus 20 postulantes y claro, el Poder Legislativo a sus 20 posibles aspirantes a ocupar los cargos de consejero del Instituto Nacional Electoral y los cargos como miembros del Tribunal, magistrados concretamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se democratiza realmente ese tipo de instituciones, organismos constitucionales autónomos? ¿Se estarían realmente democratizando o estaríamos colonizando el Poder Judicial? Fíjese que esta pregunta tiene dos respuestas. La primera, la vía política, es volver a retomar el poder y la doble sobrerepresentación que tienen en el INE, porque están siendo nuevamente sometidos a un poder que los va a nombrar y al cual le deben ese favor. Por lo tanto, va a existir otra vez la sobrerepresentación en los consejeros del INE y, por supuesto, esto es contrario al espíritu democrático. En segundo lugar, respecto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este poder nació desvergonzadamente contrario a la ley. Primero, porque no pueden existir tribunales especiales. Entonces, esta Sala Superior debería de ser una sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, y bien, los ministros, los jueces, no pueden ser elegidos por el pueblo. Tienen que ser forzosamente, en todo caso, por insaculación calificada y o carrera judicial, en donde se acredite que tienen los conocimientos para ello. Lo demás es juego político. Aquí está la aclaración, sobre todo protegiendo la independencia, la autonomía, la capacidad, la experiencia de los magistrados del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, le agradecemos esta entrevista, agradecemos siempre la claridad con la que nos explica y nos aclara estas dudas. ¿Algo más que desee agregar? El agradecido soy yo y solo velar porque los mexicanos realmente no nos dejemos manipular por la clase política. A la clase política le tenemos que exigir seguridad pública y la seguridad pública es la base del desarrollo. En eso deberían estar pensando el bloque opositor que necesariamente tiene que hacerlo así o solamente sabremos que lo hacen por intereses económicos. ¿Estarán administrando el fenómeno de la impunidad, la violencia, la inseguridad y la corrupción? Es así como lo veo, de la misma manera. Pues tal parece que hay una incongruencia grave también en el ámbito legislativo. Los representantes populares no están atendiendo a ese compromiso constitucional o a ese deber democrático por el cual fueron elegidos bajo este voto directo, este ejercicio democrático, y estarán traicionando la confianza del electorado, doctor. Esos sí son traidores a la patria, porque el principal interés, la principal obligación o contraprestación que tiene que otorgar un Estado, es decir, un gobierno, es la seguridad pública, para darnos certeza y seguridad a todos y que los inversionistas y toda la gente que trabaja pueda hacerlo sin el temor a ser asesinado, saqueado, golpeado o cualquiera de las otras manifestaciones contrarias al espíritu de la protección al ciudadano. Solo seguridad pública, salud, educación, bienestar, doctor, ¿cuál es su opinión? Es que la seguridad pública tiene que ver con todas esas aristas. Nada puede verse como algo alejado o ajeno. La seguridad pública tiene que ver con todas las aristas y los fenómenos que llevan a esa delincuencia, a ese grupo en específico, a protestar por esas circunstancias.
Pues ahí está la aclaración, está este remate, pues muy interesante que nos abre la puerta para hacer una segunda entrevista con el doctor Ricardo Vázquez Contreras aquí en Contrastando Ideas, a quien le agradecemos especialmente estos minutos. Doctor, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, reciban un fuerte abrazo.